Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su precioso nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos de estudiar el libro de Juan y hoy comenzamos el Evangelio de Lucas. Un evangelio precioso. ¿Quién era Lucas? Fíjese. Lucas era un médico gentil que se unió a Pablo. Fíjese, estuvo en el segundo viaje misionero que tuvo Pablo. Estuvo con él en el viaje a Jerusalén, estuvo con él en Roma. Fíjese, durante su encarcelamiento, también lo menciona Pablo en segunda de Timoteo 4:11. El verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Todos lo dejaron. Fíjese. Y en el verso 11 dice, solo Lucas está conmigo, el fiel discípulo del apóstol Pablo. También se refiere a él como el colaborador y como el médico amado. Fíjese. Los estudiosos dicen que Lucas dirige su mensaje a los de habla griega. Fíjese, y en el libro de los Hechos, Pablo cuenta que él vio en visión, dice, a un varón macedonio. Y Macedonia queda en Grecia. Fíjese, que le dijo, ven y ayúdanos. Y se cree que este varón que Pablo vio en visión es Lucas, el médico amado. Lucas es digno de escribir este evangelio y es bueno escucharlo. Es bueno ponerle atención. Mire lo que a este hombre le fue revelado. Vamos a aprender mucho de esto, porque fue un hombre muy especial, muy especial. Otra, porque va a escribir diferente a los otros evangelios. Con respecto, fíjese, a esos 3 evangelios que están escritos también. Es que él hace énfasis en las emociones y en la compasión que el Señor tenía por nosotros. Son 4 evangelios, porque son 4 los ángulos de la tierra a donde fueron dispersados. Mire, donde fueron expulsados los hijos de Israel. Este evangelio de Lucas es precioso y vamos a ver información que solamente está en este evangelio, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo y la parábola del samaritano. Solamente están en este evangelio. Y vemos que en los evangelios, vemos en los 4 evangelios que Jesús es el cumplimiento de todo lo que dijeron, todo lo que está escrito en Moisés y en los profetas. Jesús cumplió las profecías. El Evangelio de Mateo, y miremos cómo lo presentan los evangelistas. El Evangelio de Mateo lo presenta como el león de la tribu de Judá. Marcos lo presenta como el siervo sufriente, como aquel que viene a pagar todos los pecados del mundo entero. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como el Hijo de Dios en toda su realeza. Y ahora sí, entramos al primer verso del Evangelio de Lucas y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no tiene duda ninguna. El verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. El 3 dice, me han aparecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas está dando aquí la razón por las que escribe estas cosas. Dice que fueron investigadas, las investigó y las puso en orden. Y se la está dirigiendo a Teófilo y le dice, excelentísimo Teófilo. Y esa era la manera de referirse a la autoridad. Era el protocolo, fíjese, como quien se dirige a un gobernante. Así que Lucas lo está ordenando todo, porque a Teófilo ya se le había presentado el buen mensaje. Fíjense, ¿para qué? Mire lo que dice el verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. O sea, Teófilo ya había oído el mensaje, fíjese. Y aquí comienza diciendo en el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y debemos de notar algo en cómo relata, cómo comienza Lucas hablándonos, fíjese. Hablándonos de las cosas que sucedieron. No comienza como, había una vez en un país muy lejano, como comienzan todos los cuentos. No comienza así Lucas, comienza dando nombres que no son ficticios, fíjese, nombres de personajes reales que están en la historia. Y comienza contándonos del sacerdote judío llamado Zacarías y su esposa, dice, de las hijas de Aarón. Dice como él apunta ahí. Aarón ya sabemos que era el sumo sacerdote, hermano de Moisés. Bueno, de ahí venía Elizabeth. Y mire cómo lo describe en el verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles de todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y dése cuenta cómo los presentó, como justos. Mire, el pueblo los reconocía como irreprensibles, mire, a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor. Ellos practicaban la Torá. Ellos practicaban lo que habían aprendido. ¿Ves? El justo vive de acuerdo a las ordenanzas del Señor. El justo por la fe vivirá, dice la palabra, y significa ser fiel a la palabra de Dios. Pero fíjese, había un pero. El verso 7 dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Y aquí Lucas nos está dando una pista, mire, para que nosotros nos demos cuenta que nos quiere revelar algo aquí. Dice que Elizabeth era estéril y estaban avanzados en edad, dice. ¿A quién nos recuerda esta pareja? Pues nos recuerda al padre de la fe, Abraham y Sara, que Sara era estéril y ya estaban viejos para tener hijos. Y más sin embargo el Señor les dio a Isaac, su hijo, fíjese. Así que esta pareja, con las mismas características de Abraham y Sara, van ellos, mire, a ser usados y van a cumplir algo muy específico. El verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, mire, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice que le tocó en suerte, porque según algunos comentaristas, habían aproximadamente como 20,000 levitas en ese tiempo. Y eran miles los descendientes de Aarón que podían estar sirviendo en el templo. En el templo había muchísimo trabajo, eran exceso de trabajo. Pero con esa cantidad tan grande de levitas, no podían todos servir al mismo tiempo. Entonces dice que para poder servir en el templo se hacían turnos y se ponían, dice, los nombres en un calendario para que sirvieran en cierta época del año, cuando les llegara a ellos el llamado. Eran 2 semanas las que tenían que servir en el año y no estaban juntas, fíjese. Dice que eran 2 veces las que tenían que llegar ahí al templo a servir. Se echaba la suerte, dice, para ver en qué área del templo les tocaba servir. Porque ya dijimos, había demasiado trabajo ahí. Solamente con las ofrendas, con los sacrificios, todos los animales que tenían que matar y después cortarlos, imagínese usted, tenía que haber una limpieza ahí diaria, porque se hacían los sacrificios todos los días, fíjese. Tenían que mantener limpio y ordenado el lugar. Tenían que ir a encender la menora, fíjese, esa lámpara de los siete brazos. Había mucho trabajo ahí que hacer. Por eso se ponían todas las actividades para ver a quién le tocaba la suerte de ir al lugar santo a hacer el servicio, fíjese. El templo se dividía en 3 lugares y ya sabemos que estaba el atrio, y en el atrio estaba el altar del sacrificio y el lavacro de bronce. Antes de entrar al lugar santo, se tenían que lavar los pies, las manos, purificarse antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa que tenía los 12 panes y estaba esta lámpara de 7 brazos que tenía que estar encendida siempre. También estaba, una cosa muy especial era que ese lugar no tenía ventanas. La única luz que había ahí en ese lugar era la luz de la menora. Esa lámpara de 7 brazos era lo que alumbraba el lugar. Y estaba también en ese lugar como no se me viene la palabra, déjeme, donde ponían el incienso. Ahí estaba ahí el altar del incienso, no se me venía la palabra. El altar del incienso estaba ahí también. Y ahí era donde tenía que entrar Zacarías. Y estaba también el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Solamente, y estaba separado, dice, por una cortina gruesísima. Era súper gruesa la cortina que los separaba. Estaba ahí el arca con la vara que reverdeció de Aarón, que contenía las tablas de los mandamientos y el maná que había caído del cielo. Eso estaba ahí en el lugar santísimo y nadie podía entrar. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Ese día podía entrar el sacerdote ahí. Y a Zacarías le había tocado por suerte, dice, y podía ser que era tal vez la única vez en su vida que le iba a tocar entrar a ese lugar, a poner el incienso en el lugar santo, fíjese, tenían que traer los carbones encendidos del altar que estaba afuera y traer esos carbones y llevarlos ahí al altar.
que estaba ahí en el lugar santo. Ahí los ponían. Fíjese. Y dice que había un olor. ¿Se imagina usted el olor que había ahí? Esa paz que había, fíjese, en ese lugar. Y dice que ese incienso que Zacarías va a entrar y va a poner ahí, representa las oraciones de los santos. O sea, representa las oraciones de todos nosotros. Fíjese, está escrito en la palabra que representa las oraciones de los santos. Y dice que esas oraciones suben con olor fragante como subía ese incienso que quemaba. El verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Mire, este hombre ya viejo, grande de edad, le toca esto con Zacarías, con su esposa Esther, y le toca esta suerte, de verdad, esta bendición de ir y entrar y presentar las oraciones de los santos, fíjese, que están clamando por respuesta. El 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió, y le sobrecogió, dice, temor. Es que se imagina usted la impresión de ver a un ángel ahí en ese lugar santo, que no me puedo imaginar yo la emoción que debe haber sentido Zacarías. Zacarías, el nombre de Zacarías significa recuerdo de Dios. Mire qué lindo. El 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Juan. Mire, qué precioso, porque Juan significa regalo de Dios, ese nombre. Es una belleza. Miren, su vejez, ¿cuántos años tal vez tendría Zacarías de estar orando por un hijo? Y en su vejez recibe, mire, la visita de este ángel que le dice, tu oración ha sido escuchada. Esto que nos llene a nosotros el corazón, porque todas las oraciones que nosotros hemos hecho han sido escuchadas por el Señor. Todas las oraciones, dice, han sido oídas, y tarde o temprano vamos nosotros a recibir respuesta de esto. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros tenemos aquí adentro. Él nos conoce, Él nos hizo. Así que Él nos conoce perfectamente. Hay una promesa en el Salmo 37, verso 4. Deleítate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Este es una cosa grande, es algo que fortalece nuestro corazón, saberlo, el conocerlo, fíjese. Porque hay gente que lleva años orando por una petición y que piensa, ay, a mí Dios no me oye porque no me contesta. Pero no es así, hermano. Es en el tiempo de Dios que viene la respuesta. No nos cansemos de perseverar en la oración. Él en su tiempo nos va a contestar, aunque haya tardado lo que nosotros le hemos pedido. Él nos va a contestar en su tiempo. La oración es el arma del cristiano. Es la única arma que nosotros tenemos, orar. Y es la más efectiva. Por eso no nos cansemos nosotros de orar. Usemos esa arma, usémosla, para que el Señor nos oiga y nos conteste. Encomendemos al Señor nuestro camino, como dice el salmo que leímos. Confiemos en Él, porque Él hará. Él estará de nuestra parte. Cuando nosotros a Él
le ponemos las cosas y le pedimos que nos ayude. Así que no nos cansemos de orar, porque Él siempre nos oye. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado, y le cuento que nos ha contestado. ¿Se acuerda que estuvimos orando por un señor que se llama Federico Figueroa? Pues que le había dado un derrame cerebral. Mi sobrina me escribió para contarme que su hija le había dicho que estaba muy contenta porque está caminando y está hablando cosas que no podía hacer. Mire Dios tan lindo que es. Siempre nos oye y nos contesta. El Señor está hablando y caminando. Es una gran bendición. Y se acuerda que ayer hemos estado orando por Ángel. Ayer la pusimos de nuevo, la oración. El Señor contestó. Mire qué gran bendición. Mire Dios cómo se compadece de sus hijos. Cuando le pedimos a Él, cuando le decimos lo que necesitamos, le contestó y la cita fue un éxito. Así que le damos la gloria y la honra a Él, que es el que nos oye y nos contesta. Y también no sé si lo dije ayer, pero sí, la sobrina de Silvita, que pusimos en oración, que se llama Norma, también dice que se está recuperando con éxito. Bendecimos a Dios, porque Él es el que hace la obra. Él es el que nos ayuda cuando nosotros necesitamos. De Él viene la ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y la ayuda de Él la recibimos. Así que únase aquí conmigo. Venga aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste las peticiones que tenemos pendientes. Ayúdenme. Gracias te damos, Señor. Te damos las gracias por hablarnos verso a verso, Señor. Por instruirnos con tu palabra, que nos da tanto aliento al corazón, Padre amado. Muchas gracias por tu palabra, porque nos ha ayudado a vivir libremente, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros, pero rogándote, Señor, que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo estoy orando por mi Guatemala, Señor. Ayuda a los líderes a buscarte, Señor, para que puedan gobernar a nuestro pueblo con paz tuya, Señor, y con tu justicia. También ponemos a Madison. Te pedimos, Señor, por ella, esta jovencita que necesita liberación. Ayúdala, Señor. Libérala tú. Y te ruego por Gabriel. La mamá de Gabriel está rogando para que se aparte del vicio, para que pueda encontrar tu camino y pueda seguirte, Señor. Contéstale esta petición a esta mamá. Te pongo a Leslie, Señor, para que tú la sanes. Pon tu mano preciosa sobre esta jovencita y sánala, Señor. Y te estamos pidiendo una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna allá en su país. Toma tú el control, Señor, para que ella pueda vender su casa. Y, Señor, te la ponemos, Señor, a ella, su esposo, a su casa, Señor, para que tú lleves, Señor, toda clase de bendiciones a ese hogar, Padre Santísimo. Bendícelos, Señor, y manténlos unidos, Padre. También te pedimos, Señor, que ayudes a Lothar. Hazle justicia, Señor, para que pueda ver a su hija. Toma tú el control de esto. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, para que el Señor lo sane completamente. Y te estamos pidiendo por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Por Javier Fernández, Señor, lo ponemos en tus manos. Ayúdalo, tú conoces la situación, protégelo, Señor. Y toca el corazón de Alicia y llénala de tu paz, para que ella pueda ver que tú todavía hoy haces milagros, Señor. Por el hermano Emilio y la hermana Angelita, los papás de Domingo, Señor, te los ponemos
a ti, Señor, en tus manos, para que tú los ayudes y los sanes. Ellos son siervos tuyos, Señor, que te sirvieron con amor. Por Dylan Morales, este jovencito de 16 años, Señor, tiene agua en el cerebro, tócalo, Señor. Revélate a esta familia, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, te lo rogamos. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Jennifer Méndez. Apiádate de ella, Señor. Por Ana Bermúdez, por Héctor Ahumada, con cáncer de hígado. Por José, con cáncer de intestino. Apiádate, Señor, de él. Por Carla, con cáncer de ovario. Pon tus manos ahí, Señor. Por Irma Fábregas. Ayúdala, Padre bendito. Por Luis Miguel García. Tócalo y sánalo, Señor. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos, Señor. Y por nuestros hermanos Molina, Señor, a quienes amamos. Son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad tuyo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Llámalos por nombre, Padre. Y te pido que bendigas, Padre Santísimo, a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita un milagro en sus riñones, Señor. Dale riñones nuevos, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Señor, llena esas casas de tus ángeles, Señor, que las administren, que las cuiden, Padre. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por Carlos, por ese viaje que tiene a México, Padre, para agosto, llévalo tú, Señor. Lleva esta bendición tú, Padre Santísimo, y te pedimos que te vayas y regreses con él. Te lo rogamos, Señor. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamada, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos y no permitas que el enemigo meta sus manos ahí, Padre. Por la audiencia de Guatemala, de Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su palabra. Pero para el día de hoy, que Él quede con ustedes, con su mano puesta en la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.